Este 31 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la obtención de la Copa Libertadores del Fortín. Fue la 35ª edición del certamen en 1994. La muralla y el temperamento de José Luis Chilavert, la solidez defensiva de Sotomayor y Trota, como así también el hoy entrenador Mauricio Pellegrino, la firmeza en el mediocampo de Bacedas y Basualdo, sumado a la jerarquía goleadora de Azad y Flores, además de la cabeza pensante del banquillo, Carlos Bianchi, fueron los pilares fundamentales del campeón de América. La historia comenzó a escribirse un 13 de febrero en el José Amalfitani contra un viejo conocido, el Boca de César Luis Menotti. El resultado fue empate a un gol. Carlos McAllister había adelantado al Ceneice casi desde el vestuario, pero José Luis Flores empató el encuentro en el complemento. El Fortín arrancaba su participación con la suma de una unidad y comenzaba a pensar en el siguiente rival, Cruzeiro. Llegó el 9 de marzo y Vélez visitó Belo Horizonte. El resultado fue el mismo que en el debut, igualdad a un gol, 2 puntos de 6. Las emociones de aquel cotejo fueron en la etapa inicial, a los 60 segundos Ronaldo para el local y a los 43 Azad para el Fortín. La primera sonrisa para los de Carlos Bianchi llegó días más tarde en Liniers ante el temible Palmeiras. Fue 1-0 con tanto del turco, una vez más. Lo particular de aquel juego fue cómo llegaba el rival. El Verdao venía de golear 6-1 a Boca y comenzaba a mostrar chapa de candidato. La primera vuelta en la fase de grupos vio al Fortín con 5 unidades sobre 9 posibles. Una victoria comenzaba a encaminar la posible clasificación. La jornada número 4 se presentaba como una difícil parada. Había que visitar a Boca en la Bombonera. Sólido triunfo, de esos que levantan el ánimo. Con goles de Azad y Basualdo sobre el final, la B azulada triunfó en la Boca 2-1. Dulzura en Liniers, amargura en la Ribera. De deplorable participación y eliminación en fase de grupos. La primera fase comenzaba a definirse y llegaba la quinta fecha. El rival, el Cruzeiro, que al igual que el Fortín, buscaba un lugar en la siguiente ronda. Trota y Azad fueron los autores de las conquistas para el 2-0 definitivo en Liniers y selló la clasificación a los tan ansiados octavos de final. En la última jornada de la fase de grupos, con el Fortín ya clasificado, el que se jugaba el pase a octavos era su rival de turno, Palmeiras. Si bien los cariocas golearon 4-1, no lograron avanzar, puesto que Cruzeiro, con un punto más, venció a Boca y se quedó con el boleto. Llegaba el 21 de abril. Comenzó la etapa eliminatoria. Los octavos de final para el Vélez de Bianchi estaban en marcha. El rival a vencer eran los uruguayos de Defensor Sporting. El primer partido se disputó en el Centenario de Montevideo y fue empate a un gol. De Sousa marcó para los charrugas, mientras que Almandós lo hizo para el conjunto velezano. La revancha tuvo lugar en el José Amalfitani una semana más tarde. El resultado fue igualdad en 0, por lo que la serie se definió por tiros desde el punto de penal. Si de penales se habla, la figura de José Luis Chilavert se hace presente. El guaraní atajó 2 de la serie y convirtió el suyo. Fue 4-3 y a cuartos de final. En los cuartos de final apareció quizá el rival más extraño y en principio débil, el Minerven de Venezuela, que llegaba de eliminar al Emelec de Ecuador. La ida se disputó en Venezuela el 27 de julio y el resultado fue un tibio 0-0. Todo se definía en Liniers, días más tarde. En el José Amalfitani, Vélez no tuvo problemas y superó a los venezolanos por 2-0 con tantos de Flores y Azad, para decir presente en semifinales. Las semifinales ya eran una realidad. Vélez era uno de los 4 mejores del continente y estaba a poco de tocar el cielo con las manos. En la instancia de cuartos aparecía en el horizonte el Junior de Barranquilla, que contaba con Carlos Valderrama, figura del fútbol colombiano y del momento. El 10 de agosto el Fortín se medía al Tiburón en el Estadio Metropolitano. El resultado fue una derrota por 2-1, con el único gol marcado por el turco Azad. La historia parecía llegar a su fin. Hacer las semifinales el punto final de la campaña velezana. Sin embargo, todo se definía en Liniers. Con un marco extraordinario, los dirigidos por Carlos Bianchi se impusieron 2-1 en la vuelta y una vez más, todo se definía por penales. Y una vez más, Chilavert hizo de las suyas. Vélez, finalista de la Copa Libertadores de América. De la mano de Bianchi, de Azad, de Flores, de Pompey, de Bacedas, de Pellegrino y de su gente, Vélez estaba en la final de la Copa Libertadores. Enfrente estaría el temible San Pablo. El cotejo de ida tuvo lugar el 24 de agosto, en un colmado e ilusionado José Amalfitani.
El Fortín estaba a punto de hacer historia. La gloria comenzó a convertirse en realidad cuando a los 35 de la etapa inicial el derechazo cruzado de Omar Asad embarazó el arco de Seti. El encuentro culminó 1-0 a favor del Fortín, resultado ajustado y que dejó la serie más que abierta para cerrar la consagración en el mítico Morumbi. Y llegó ese 31 de agosto de 1994, el día en que América tendría un nuevo dueño. ¿Se teñiría de tricolor o de azul y blanco? Por suerte, fue blanca con la B azulada. El resultado en los 90 minutos fue 1-0 para los brasileños, por lo que otra vez los penales serían la vía de la definición. José Luis Chilavert contuvo el primero del Sao Paulo. Apaliña, André Müller y Eule los convirtieron. 3 adentro para ellos. Sin embargo, esos 3 no podrían contra los 5 de Vélez, mediante Trota, Chilavert, Sandona, Almandos y Pompey. Fue 5-3 el score final de la tanda de penales y por primera vez en su historia, Vélez era dueño de América. Quedarán en la memoria todos aquellos que llevaron al Fortín a lo más alto del continente y meses después del mundo. Para ser el mejor de la escuela, primero hay que ser el mejor del salón. Para ser el mejor de América, primero hay que ser el mejor del país.